Mi nombre, mi nombre es Jairo Alexander Quijano Rosas, mi código de lista es el número 10 y a continuación procederé a explicar un ejercicio de cálculo de tensión. Bueno, el enunciado del ejercicio nos dice, de acuerdo con la figura, calcule las tensiones de las cuerdas que sostienen el bloque de masa M, dada por su código de clase en kilogramos. Use θ igual a 38. Mi código de clase es el número 10, entonces aquí el primer paso que nos dice es dibujar el diagrama de fuerzas. Por lo tanto, aquí pegué la figura y lo que procedí a hacer fue identificar o dibujar cada una de las fuerzas. Entonces, primero dibujé la tensión 1, después la tensión 2, la tensión 3. Aquí la tensión 3, dado que está en una misma cuerda, estas dos flechitas van a ser la tensión 3. Después dibujé el peso del objeto, que va a ser W, que es este que está aquí en naranja. Después lo que hice fue hallar los componentes rectangulares de T1, por lo tanto, me quedó T1 en X y T1 en Y ángulo de θ aquí. Después pasé al paso número 2, el cual nos dice calcule el peso de masa conocidas y las componentes rectangulares si las hay. Cuidado con los símbolos. Entonces lo primero que usé fue estas dos ecuaciones, que es coseno de θ igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y seno de θ igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo primero que hice fue despejar cateto adyacente y cateto opuesto respectivamente. Entonces la primera me quedó cateto adyacente igual a coseno de θ por hipotenusa, y la segunda era seno de θ igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, me quedó cateto opuesto igual a seno de θ por hipotenusa. Después nos dice calcule el peso de masas conocidas, por lo tanto, perdón, aquí personalicé las ecuaciones, entonces lo que hice fue T1 en Y igual a coseno de θ por T1. Y el segundo, la que nos decía cateto opuesto igual a seno de θ por hipotenusa, al personalizarla me quedó T1x igual a seno de θ por T1. Después, ahora sí pasé a calcular el peso, entonces el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, lo que hice fue, como dice el enunciado, que la masa del peso está por mi código de clase en kilogramos, en mi código de clase es el número 10, por lo tanto me quedó el peso igual a 10 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos, y al hacer la multiplicación me da 98 newtons, entonces el peso va a ser igual a 98 newtons. Después, el paso 3 nos dice plantear la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y aplicar la ley de Newton correspondiente. Entonces, en el punto A, en las sumatorias de las fuerzas, como vimos en el punto A, solo hay dos fuerzas en el eje Y. Entonces nos queda de sumatorias de las fuerzas en Y igual a T3 menos W, que es el peso, igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque aquí aplicamos la primera ley de Newton. Después, T3 menos W igual a 0. Después igual, después el W que estaba restando lo pasé al otro lado, queda positivo, entonces T3 igual a W. ¿Por qué hice esto? Porque más adelante lo voy a necesitar. Después, en el punto B, las sumatorias de las fuerzas en X, me quedó de T2 menos T1X igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en Y igual a T1 en Y menos T3 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Aquí igual porque aquí apliqué la primera ley de Newton. Después, en el punto 4 nos dice reemplazar los pesos y componentes hallados en las sumatorias. Entonces, volví a escribir las sumatorias. Entonces, las sumatorias de las fuerzas en X va a ser igual a T2 menos T1 de X igual a 0. Y las sumatorias de las fuerzas en Y igual a T1Y menos T3 igual a 0. Después, con los datos que tengo aquí, que son los que ya había hallado en el punto número 2, y este que lo hallé en el punto anterior, eh, lo que hice fue reemplazar, como nos dice. Entonces, el primero al reemplazar, entonces nos queda el sumatorio de las fuerzas en X igual a T2 menos, aquí ya no escribimos T1 de X, porque ya sabemos que T1 de X va a ser igual a seno de θ por T1. Entonces lo reemplazamos y eso igual a 0.
Después en la segunda nos queda la sumatoria de las fuerzas en Y igual a, aquí ya no escribimos T1 en Y, sino que T1 en Y va a ser igual a coseno de teta por T1. Entonces lo escribimos, coseno de teta por T1 menos T3 va a ser igual al peso, pero el peso ya sabemos que es 98 newtons, por lo tanto menos 98 newtons igual a 0. Después paso al paso número 5, el cual es el último y nos dice solucionar el sistema de ecuaciones resultante. Entonces, el sistema de ecuaciones que resultó o me resultó fue primero una ecuación con dos incógnitas y la segunda una con una incógnita. Entonces, lo que hice fue la de coseno de teta por T1 menos 98 newtons igual a 0, despejé T1. Al despejarme quedó que T1 va a ser igual a 98 newtons sobre coseno de teta. Después, lo que hice fue reemplazar T1 en la ecuación de T2 menos seno de teta por T1 igual a 0. Entonces, al reemplazar T1 me quedó T2 menos seno de teta factor de 98 newtons sobre coseno de teta, eso igual a 0. Después despejé T2, me quedó de T2 igual a seno, aquí ya reemplacé teta, dado que en el inicio nos dice que teta es igual a 38, entonces seno de 38 factor de 98 newtons sobre coseno de 38. Entonces, al hacer la operación, me queda que T2 va a ser igual a 76,56 newtons, T1 va a ser igual a 124,36 newtons, y T3, como T3 era igual a W, y W que es el peso es igual a 98 newtons, entonces T3 igual a 98 newtons. Gracias.